millón de judíos entre el 42 y el 44. Es imposible, por más ritmo que le pongan y de dónde toda la ingeniería, bueno, y esto ocurrió. Y está documentado, y cómo es que se llega a la construcción de las cámaras de gas, y los fusilamientos, y los guetos. Entonces, la obra también pretende darle batalla a ellos, en el sentido de mostrar cómo se fueron dando los hechos de modo secuencial, a través de etapas, y cómo se llegó a la decisión de Auschwitz, ¿no? Cuando uno hace un análisis histórico a partir de las fuentes y documentos disponibles, los hechos no tienen nada de irracional. No tienen nada de irracional. Es perfectamente, la secuencia de causas y efectos es perfectamente explicable desde un punto de vista de la investigación histórica. Y por último, para terminar, a mí me ha causado siempre mucha impresión la mirada que tiene sobre la historia un filósofo víctima de la Shoah como Walter Benjamin. Tal vez algunos ya haya leído algo de él. Walter Benjamin dice que si uno realmente quiere profundizar en la historia y trabajar en la historia, la única historia posible es la historia de los hundidos, de los derrotados, de los que perecieron, las víctimas de los genocidios, por ejemplo. Porque nosotros vivimos en una cultura en donde se respira la historia de los vencedores, la historia oficial, digamos, de los que han sido victoriosos. Bueno, el caso turco es un caso paradigmático de esta reflexión. Y el propio Benjamin, sobre este pensamiento, decía, la historia tiene que rescatar la historia, tiene que rescatar la historia de los pueblos que han sido exterminados, que han sido suprimidos, que han quedado al costado del camino pavimentado de la historia oficial. Y entonces esta obra también tiene un sentido de homenaje y de recordación a todas las víctimas de la Shoah, ¿no? Las víctimas, los justos, los que han ayudado a salvar vidas, los mártires. Creo que también estoy convencido de que a todos nos compete también esta obligación moral de acercarnos a la historia de estos pueblos en clave de reivindicación de su cultura, del papel que han tenido en el mundo, que siguen teniendo, y de lo que han vivido. Es una manera también de reparar en algo el daño que tanto los perpetradores como todo Occidente le han generado a este pueblo durante aquellos años. Así que por todas estas razones celebro que hoy nos hayamos reunido este mediodía aquí para compartir estas ideas. Y bueno, nada más, estoy a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacerlo. Muchas gracias. Sí. Antes de empezar, ahí atrás hay un señor de la editorial, para si alguien quiere adquirir el libro, como estamos presentándolo, por ahí alguien lo quiere comprar, vale 80 pesos, está ahí a disposición. Sí. Bueno, en primer lugar, decir que me resultó bastante conmovedor cuando relataste la cuestión del genocidio, cómo se fue dando durante la Segunda Guerra Mundial. Yo he dado varias charlas sobre el tema del genocidio, no solo del pueblo judío, y me da la sensación de que hay una cuestión muy descriptiva, que va muy sobre el detalle, que me parece fundamental para militar en contra de todo este tipo de genocidios. O sea, hacer un uso muy positivo de la historia para recordar lo que fue y, bueno, ver de alguna manera si eso se puede evitar. A mí lo que me da la sensación es que, sin ser cínico ni nada por el estilo, es que a pesar de esta militancia y de volver sobre los hechos, creo que falta un poco de preceptiva, de decir qué se puede hacer para tratar de combatir esto, porque si uno observa qué sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, lo que tenemos son genocidios tanto en la Argentina como en otras partes del mundo,
y parece que no se aprendió de la historia lo suficiente. Entonces a mí me da la sensación de que la cuestión descriptiva sirve, pero para atenuar algunas conciencias, pero no todas. Es decir, hay gente que sigue teniendo una racionalidad sumamente negativa y que va a seguir aplicando la lógica del holocausto. Y pienso, por ejemplo, en el tema de Ruanda. Ruanda es algo que, bueno, prácticamente nadie conoce, que bueno, salvo la gente que se dedica un poco a las relaciones internacionales, en el año, a mediados de los 90, murieron creo que alrededor de 1 millón de personas en Ruanda, y nadie se enteró de nada porque es un país africano, chiquitito, a nadie le importa, no tiene peso geopolítico, y los países occidentales tampoco se esmeraron por intervenir a tiempo. Entonces, a mí me da la sensación de que hay una lógica realista, muy racional, muy destructiva, que excede largamente a todo el esfuerzo que ustedes y nosotros podemos hacer desde el punto de vista descriptivo e histórico. Entonces yo quería preguntarles qué piensan al respecto y si coinciden o no con mi opinión. Sí, yo algo desarrollo en las conclusiones. O sea, para pensar a partir de Auschwitz y de otros genocidios en clave preceptiva, tendríamos que hacer otra reunión con otro libro, ¿no?, que se dedique a estos temas. En las conclusiones de la obra, yo comparto la preocupación que vos señalás, y de hecho es muy poco lo que se puede hacer a título personal, ¿no?, para paliar la posibilidad de que nuevos genocidios puedan generarse en el mundo. Ahora, si hay algo que yo puedo decir al respecto, y sobre lo que tal vez tendríamos que concentrarnos y enfocarnos para hacer una suerte de identificación temprana de procesos que luego van a desembocar en un genocidio, viene por el lado de los discursos. Es decir, vamos, para un genocidio de la magnitud del genocidio de Ruanda, por ejemplo, o el genocidio armenio o el genocidio judío, no se puede llevar a cabo semejante empresa criminal con un puñado de fanáticos. Hay que movilizar, entre comillas, hombres grises, personas comunes, largas cadenas de funcionarios que no están para nada consustanciados con una doctrina, con un régimen vertical y militarista. ¿Cómo se hace para convencer, para plegar a un proceso genocida de enormes magnitudes a cientos de miles de funcionarios en todos los ámbitos del Estado, o personas comunes que no pertenecen al Estado, pero que participan de un genocidio? Ahí aparece, creo yo, como un elemento indispensable, como una condición sine qua non, los discursos del odio, la construcción del enemigo, la utilización de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. En el caso de Alemania, la radio, los diarios, los panfletos que se utilizaban, las revistas, la misma educación formal, la instrucción, los discursos canalizados a través de la instrucción formal, de militares, policías, personas, ciudadanos comunes. En Ruanda está muy clara también, sobre todo la influencia de la radio, de discursos del odio proliferados masivamente a través de la radio, que es el gran medio masivo de comunicación que había, tanto de Tutsis como de Hutus. Los discursos que muchas veces vienen con un ropaje científico, entre comillas, ¿no?, como los discursos raciales. Discursos que a veces vienen con ropajes jurídicos, de que esto es lo correcto, de que esto es lo justo, ¿no? Discursos bélicos, los discursos de la guerra, a los cuales se refería Kachik. Los discursos del odio. Cuando empiezan a proliferar y a instalarse los discursos del odio, esto es una etapa o una instancia que potencialmente puede desembocar en un genocidio. Entonces, detectando tempranamente la proliferación, la instalación, sobre todo desde el Estado, de discursos del odio, como es por ejemplo el antisemitismo, o muchos otros, tal vez podría ser
una medida, una estrategia para la Comunidad Organizada de Naciones de detectar tempranamente un proceso genocidio. Hace 2 o 3 semanas atrás, el 22 de abril, en la Feria del Libro, presentamos otro libro, un libro que se llama Un proceso histórico, que es la traducción al español de la transcripción de un juicio que se hizo en 1921 a un joven armenio, Soghomon Tehlirian, que ajustició el principal responsable del genocidio de los armenios, Talat Pasha. Y la tribunal lo declaró inocente, mejor dicho, no tenía con qué juzgarlo. En la presentación, bueno, Daniel mandó su mensaje, pero estaba quien estudió, digamos, el proceso, analizó el proceso, el juez Zaffaroni. Y una de las cosas que dijo en la presentación es que él no cree que se aprende de los genocidios para prevenir. Es una reflexión muy pesimista, pero yo voy a decir por qué en vez de dar miedo tiene que abrir nuestros ojos. Cuando Daniel hablaba y yo tomaba notas, se me ocurrió que hay un tremendo campo de investigación, entre otras cosas, de los estudios del genocidio, a partir de esta pregunta de investigación. ¿A quién miraron los victimarios, los genocidas, a la hora de decidir el exterminio? ¿De quién se inspiraron? ¿Cuál fue su modelo? En el caso del Holocausto está claro que el antecedente del genocidio y sobre todo la impunidad del genocidio de los armenios inspiró. Daniel acaba de decir que Siberia tiene un paralelo con el desierto sirio, el desierto árabe para los armenios. Y así se puede ir viendo. Hay muchos estudios sobre los campos de concentración en la Argentina, los desaparecidos y, digamos, la inspiración del Holocausto, del campo de concentración de los judíos de Europa. Pero a pesar de todo esto, voy a decir algo que creo que también muy cierto. Y siempre me pregunto, ¿por qué cada genocidio es singular? No digo único, pero es singular. Que a pesar de que tenemos que hacer un esfuerzo de comparar, también hay que mirar qué hay de singular en este genocidio. Porque yo creo que en cada genocidio hay un lado muy perverso de la creatividad de la muerte. En otras palabras, cada genocidio inaugura un nuevo símbolo, una nueva forma, un nuevo método de matar masivamente. Si fue el desierto, en el caso de los armenios, los campos de concentración, en Ruanda fue el machete, en Ucrania, bajo el dominio de Stalin, fue la hambruna, el hambre, fue el hambre. En el caso de la Argentina, fue la declaración de tirar en los ríos, en el río, declarar que están desaparecidos. No sabemos si existen o están muertos. Entonces, cada genocidio tiene su lado perverso, creativo, que quizás, por ahí está José Luis, nos habla mucho de este lado oscuro, ¿no? del ser humano, ¿no? Que me refería en mi... Por lo tanto, no hay soluciones fáciles para prevenir el genocidio. No hay soluciones fáciles, pero creo que también es una condición humana, de siempre intentar, ¿no? Intentar de ver cómo se puede superar, cómo se puede evitar que ese lado oscuro de los seres humanos que domine
el otro lado, el lado humano precisamente. Yo quería hacer una pregunta. Sí. Teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo, por decirlo de alguna manera, Argentina a la hora del traslado de Eichmann a Israel, ¿cuál es su punto de vista del derecho, digamos, como una mirada desde el derecho? Quisiera ver, ¿cómo cree usted qué punto de vista tiene el comportamiento de Argentina a la hora de...? Bueno, no, ahí, digamos, me parece que para el tema que nos convoca hoy, lo que hay que decir es que Argentina durante las décadas del 40 y del 50, por lo menos hasta fines de la década del 50, no estaba dispuesta a extraditar a genocidas nazis. No es que en algunos casos rechazaron extradiciones y en algunos otros tardaron tanto tiempo en ir y venir con los expedientes y con los pedidos que el buscado se iba tranquilamente de Argentina, ¿no? Como fue el caso de Josef Mengele, que era un médico jefe en Auschwitz y que vivía en Argentina tranquilamente, y bueno, tardaron 2 años en formular un pedido formal en la justicia. Mientras tanto Mengele se fue a Paraguay y después a Brasil. Cuando detectan a Eichmann también en Argentina, tanto Alemania como Israel sabía o contaba con que Argentina no iba a pasar lo mismo, o sea, y no querían correr riesgo. Entonces Israel trajo un equipo de las fuerzas de seguridad en mayo de 1960, lo secuestraron, lo subieron al avión y se lo llevaron a Israel, violentando, digamos, las leyes internacionales, las leyes que regulan la extradición de funcionarios. O sea, fue un acto ilegal. Pero el Estado de Israel lo que alega es que era una suerte de estado de necesidad supralegal, porque de otro modo no iban a poder juzgar a quien ellos en ese momento consideraban uno de los máximos responsables de la solución final. Eichmann terminó siendo objeto de un juicio oral y público en Jerusalén, muy conocido, con enorme repercusión. Terminó siendo condenado como autor, digamos, de 6 millones de asesinatos, y la Corte Suprema israelí confirmó la condena y fue condenado a muerte. Cuando Eichmann fue llevado ante la horca, el funcionario le preguntó cuáles eran sus últimas palabras, si quería decir algo, y Eichmann, ¿sabe lo que dijo? ¿No sabe lo que dijo Eichmann? Que él solo seguía órdenes. ¿Cómo? Que él solo seguía órdenes. No, eso lo había dicho durante el juicio. Durante el juicio su estrategia había sido cumplimiento de órdenes, y que él era una pequeña rueda, un pequeño engranaje en una gran maquinaria. Pero, claro, inspirando luego a nuestros represores en la cuestión de la obediencia debida. Pero frente al cumplimiento de la condena a muerte, le dijeron si quería decir algo, sus últimas palabras, y Eichmann dijo, y esto está en todos los tratados de temas que analizan el tema de los juicios a los genocidas nazis, Eichmann dijo: viva Alemania, viva Austria, porque él había nacido en Austria, viva la Argentina, nunca las olvidaré. Esas fueron las últimas palabras de Eichmann antes de... En fin, todo el capítulo de la historia de Eichmann para la Argentina fue un capítulo, digamos, que puso al desnudo que Argentina en aquellos años de la posguerra abrió las puertas de par en par para la llegada de, entre comillas, refugiados de las naciones derrotadas. Es decir, nazis austríacos y alemanes, colaboracionistas belgas, franceses, miembros de la Ustaša croata, fascistas italianos. Todos ellos tenían un denominador común, que eran todos católicos y nacionalistas de derecha.
Una investigación oficial de una comisión designada por el gobierno argentino hace 10 años más o menos, estimó que en el periodo entre el 45 y el 55 aproximadamente ingresaron 250.000 de estos refugiados. Militares o no, pero 250.000 de las naciones derrotadas. Entre ellos, varios miles de genocidas y criminales de guerra. ¿Entienden? El caso Eichmann fue un botón de muestra, digamos, de esta política. Política en la que, de modo paralelo, la Argentina permaneció fuertemente cerrada a la llegada de refugiados judíos del Holocausto. Los judíos que llegaron a la Argentina en aquellos años lo hicieron o con visas de países vecinos, o negando su condición de judíos, o escondidos en las bodegas de los barcos, o llegando como turistas y después quedándose directamente en territorio. Disculpen, están esperando para entrar para clase, así que vamos terminando. Le agradecemos mucho a todos por venir, le agradecemos encarecidamente por la charla.